de platicar y llevar temas importantes al auditorio en este ejercicio que hacemos semana a semana, cuando el tiempo nos es posible para poder hacer este tipo de temas. El doctor Ulises Ramírez Sánchez es cardiólogo, está en la Clínica Córdoba, en Zaragoza 377, 312-31 49300. Es el teléfono de la Clínica Córdoba donde está atendiendo para cualquier cita y hacer los estudios y todo esto que implica revisar el corazón. Hablando de corazonadas, hoy crisis hipertensivas. ¿Qué son las crisis hipertensivas, querido amigo? ¿Cómo Hola, estás? mi querido Mats, muchas gracias por la Gracias. invitación como siempre. Siempre es un halago para mí estar en tu programa. Gracias, Francis, también por estar aquí presente con nosotros y hablando de cosas que puedan servir a los pacientes para que mejoren su calidad de vida y para aquellos que, como ya lo hemos mencionado múltiples veces, tienen una probable transgresión genética que pueda aparecer la enfermedad en un futuro, pues tratar de retrasar lo más que se pueda esta posibilidad. La semana pasada, con motivo del Día Internacional de Hipertensión Arterial, hablamos de hipertensión arterial en forma general, de lo que significaba y cuál era prácticamente la realidad que tenemos con esta enfermedad, que pues es una pandemia igual que la diabetes mellitus. Claro que no la destacan como tal porque sería pues hacer algo muy grande de algo sumamente mayor. Pero bueno, no me voy a meter en situaciones desde el punto de vista estadístico para la población. La hipertensión arterial como tal, como lo habíamos mencionado, pues de todos los hipertensos, menos del 20% de ellos están bien controlados. Esto quiere decir que de cada 10 pacientes, pues 8 prácticamente, aunque tomen tratamiento, pues no tienen un control adecuado y esto los lleva a futuro a tener una transgresión en órganos blancos como son el cerebro, el corazón o los riñones. ¿Y esto qué nos dice a futuro? Que ese paciente va a llegar a tener pues una embolia, un infarto cerebral por hemorragia, va a tener un infarto agudo al miocardio, va a tener insuficiencia renal que acaba desgraciadamente en diálisis. Y algunos pacientes que no llegan a tocar estos eventos, pues mueren súbitamente por alguna complicación aguda en el momento. De eso se trata las crisis hipertensivas. Las crisis hipertensivas son aquellas donde el paciente tiene 180, 120, 180 la sistólica, 120 la diastólica, que es una elevación aguda de la presión arterial sostenida que nos puede causar dos vertientes. Uno, nosotros las definimos actualmente entre emergencias y urgencias hipertensivas y para que se den una idea, el 1% de los pacientes que ingresan a urgencias habitualmente van por este tipo de patología que es la crisis hipertensiva y de este 1% puede estar, si lo englobamos en un 100%, un 10% llegan a fallecer en el área de urgencias. Bueno, las crisis hipertensivas es cuando el paciente tiene la presión arterial alta, más allá de 180, 120. ¿Y qué pasa? El paciente se divide en emergencia y urgencia. La urgencia es aquel paciente que llega a su cita normal, le toma la presión y dice, trae la presión 190, 120, ¿y sientes algo? No, no siento nada. Ese paciente habitualmente lo que hace es dejarlo una hora en promedio en el espacio donde ha llegado el consultorio, urgencias o lo que sea, empezarle un manejo médico, establecer qué está tomando y decirle, pues prácticamente vas a tener que tomar este tipo de tratamiento y estarlo citándolo a la semana y al mes para ver que se controle adecuadamente. Ese paciente se puede ir a casa, no hay problema, siempre y cuando nosotros le veamos el fondo de ojo y veamos que no tiene alguna alteración en el fondo de ojo, o bien que el paciente no presenta ninguna otra sintomatología más que por la que fue y que no tiene nada que ver con la presión arterial. Se fue circunstancial, digamos. Esas son las urgencias hipertensivas. Okay. Pero vamos a lo más peligroso, que es un tercio de los pacientes que llegan a urgencias con las crisis que se llaman emergencias hipertensivas. ¿A qué le llamamos emergencia hipertensiva? Emergencia hipertensiva es aquel paciente con la presión, como ya lo mencionamos, 180, 120, pero que trae dolor de cabeza, que le falta el aire, que trae dolor en el pecho, que siente entumido los brazos o las piernas o que tiene una sensación de desmayo. Ese paciente está teniendo un ataque directo, agudo, frontal y sobre todo
sumamente peligrosa a un órgano blanco, al cerebro, al corazón o a los riñones, porque son pacientes que habitualmente, por lo regular, cuando tienen afección renal, dejan de orinar. Entonces, en este caso, el paciente tiene que ir inmediatamente de la sala de urgencias a una sala de terapia intensiva para empezar a establecer el manejo propicio en ese aspecto, lo que tengamos a la mano en ese momento, y tratar de bajar un 20% la presión arterial en la primera hora de que se ingresó al paciente, y ya posterior ir estableciendo paulatinamente todo lo que se tiene que hacer en relación al manejo médico del mismo. Este paciente habitualmente pues ya está en una situación, si lo establecemos como si fuera un semáforo de entre anaranjado y rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que está en un peligro inminente de que tenga un daño sumamente crucial en ese momento y que sea, al final de cuentas, un desenlace fatal. En este caso puede haber una hemorragia cerebral, un infarto del miocardio, una insuficiencia renal que desgraciadamente difícilmente se podría revertir en ese momento con tratamiento farmacológico. Hay que llevarla a una sesión de hemodiálisis, los pacientes renales o al paciente que tiene hemorragia cerebral, pues prácticamente tratar de reducir lo más que se pueda el daño neurológico que haya ocasionado este evento. Y el infarto del miocardio de la misma circunstancia. Ahora bien, el problema que tenemos aquí, y por lo que les estoy comentando, que son las crisis hipertensivas, es que los pacientes hipertensos, cuando no sienten nada, pues prácticamente tienen dos vertientes. Habitualmente hay pacientes que son muy estrictos en su manejo, toman su pastilla adecuadamente, llevan una dieta adecuada y hacen un poco de ejercicio, pero no van al médico a revisarse porque creen que todo está perfectamente bien. Que con eso ya. Ya quedan claros. Todos los pacientes, todos que tienen enfermedades crónico-degenerativas, estamos hablando de hipertensión, diabetes, obesidad, todos ellos tienen que de alguna u otra forma ser muy acuiciosos en que están enfermos y que están controlados y que te deben de llevar un control respectivamente por tiempos definidos. ¿Para qué? Para que esto no se salga de control. Hay que revisar que todos los marcadores sanguíneos especiales para lo que estamos viendo estén dentro de los rangos normales, y si empezamos a ver que el paciente por alguna razón es hipertenso y está tirando proteínas, pues quiere decir que el daño al riñón ya se está llegando a ese aspecto. Ahora, querido amigo, en estos momentos preguntarte, cuando llegan ahí una crisis hipertensiva, las crisis hipertensivas, ¿son personas que están ya diagnosticadas o son personas que ni siquiera sabían que estaban pasando por esa situación? Bueno, estamos hablando de que las crisis hipertensivas habitualmente aparecen por lo regular el 90% en pacientes mayores de 60 años, en relación al género. Es con mayor frecuencia, ¿verdad? Mayor frecuencia. El género es 2 veces más en los hombres que en las mujeres, y habitualmente a los que tienen una descendencia afroamericana son más propensos se eleva más. a hacer crisis hipertensivas. Ahora bien, la presentación de primera vez como una crisis hipertensiva, como una emergencia hipertensiva, puede establecerse. Puede saber que el paciente no se sabía hipertenso y de repente llega con un edema agudo pulmonar, así la llamamos, cuando coloquialmente se le dice tiene agua a los pulmones. ¿Por qué? Porque el corazón está en una fase sumamente aguda donde no puede compensar lo que le llega de sangre y arrojarla hacia el organismo, porque las presiones están muy altas y eso de una u otra forma deteriora su función como bomba y hace que el paciente caiga en insuficiencia cardíaca. Puede suceder el paciente no conocido hipertenso que llegue y debute con una crisis hipertensiva y un tipo de emergencia hipertensiva. Eso sí puede suceder, no hay problema. Hay que recordar que aunque yo les estoy dando la variante que es habitualmente en pacientes mayores de 60 años, no necesariamente tiene que ser esto tajante. Así es. Puede aparecer en niños, porque los niños pueden ser hipertensos desde recién nacidos o en el transcurso de su adolescencia, su niñez o adolescencia, puede aparecer la hipertensión arterial por diferentes motivos, porque tienen una tumoración suprarrenal, porque tienen una coartación de aorta, porque tienen una estenosis en la arteria renal. O sea, hay factores que predisponen a que el paciente... Aunque son los casos más excepcionales, pero digo, más estrictamente, si hablamos de la hipertensión arterial, es un enfoque totalmente aparte, porque es el 5% de todos los hipertensos. Ahora, hay que tomar en consideración que la hipertensión arterial, donde más nos pega dentro de lo que sería la salud pública, es en las mujeres embarazadas. Sabemos que es un verdadero
desastre cuando una mujer Punto de embarazada quiebre, sí. fallece por un problema Hipertensión, cardiovascular, puede estar. y entre ellos estamos hablando de la preeclampsia y eclampsia, que es un motivo aparte del que tendríamos que hablar, porque ahí se combinan varias situaciones y sobre todo el binomio madre-hijo, que Así es. en ciertas ocasiones habría que tomar en consideración qué es lo más prudente, si hacerle cesárea con un niño prematuro o esperar Claro. a que llegue al parto si se está controlando adecuadamente, pero eso es un ente aparte que no se mete dentro de lo que son las crisis hipertensivas, aunque en algunos textos lo establecen Es un como tal, detonante, ¿no? pero es un detonante. Ahora bien, tenemos que tener en consideración que todos los pacientes hipertensos tienen la posibilidad de desarrollar crisis hipertensiva, todos. ¿Y por qué? Por diferentes factores, porque no hacen ejercicio, están obesos aunque tomen tratamiento, toman el tratamiento, comen bien, pero habitualmente su presión arterial nunca se ha mantenido Sí, estabilizada. ¿Por qué? Porque pues, el paciente no siente nada. Esa Oye, es una forma así es. irreal. Y por eso la importancia de estar en monitoreo con el especialista. Claro, el paciente hipertenso, o sea, las crónicas degenerativas deben de llevar cuando menos un monitorear 2 veces al año, cuando menos, Cuando menos. y eso es lo máximo, o sea, lo más frecuente es que vayan, como lo hacen en Sí, una vez diversos por sectores de mes. salud, cada mes ir con su médico familiar, que lo chequen de la presión, que todo está dentro de los rangos normales, y ya si ven algún altibajo, pues ver. Claro. Ahora, hay otra cosa muy importante que deben de saber los pacientes hipertensos. Mucho paciente hipertenso se asusta más porque le baja la presión que porque le sube. Habitualmente la presión baja definitivamente, difícilmente va a causar un daño a órgano blanco, le va a ocasionar un desenlace fatal al paciente, a menos que haya sucedido un infarto en ese momento y eso le ocasionó que el paciente se hipotensara. Tenemos que tener en consideración otra cosa muy importante. Los pacientes hipertensos por lo regular siempre van agarrados de la mano porque son diabéticos. Entonces, esto favorece aún más que por eso es importante que todos los pacientes diabéticos tengan un acompañamiento especializado con un cardiólogo. Con un cardiólogo, habitualmente el manejo es integral. integral. El paciente puede recurrir a un internista, el internista hacerle un control adecuado tanto a la presión arterial como a la diabetes, y cuando se sale de control la hipertensión arterial, pues él lo tendría que canalizar con el cardiólogo para hacer un ecocardiograma, un electro bien hecho. No digo que no los hagan bien, pero o sea, es un electro, y prácticamente valorar las posibilidades que a futuro tenga de tener alguna complicación crónica que ponga en riesgo su estabilidad como persona y sobre todo que le pueda ocasionar una discapacidad o la muerte a futuro. Así ¿no? es. Pues ahí está el tema. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Así es que le recordamos, no deje de tomar sus medicamentos, acuda frecuentemente con su especialista y por supuesto lleve un buen manejo y a verdad, en cuanto debute que digan, no hay medicamentos ni sustancias milagrosas que cambien. Ya una persona hipertensa va a ser hipertensa toda su vida. Vida. Así es. Quiero mandar un abrazo especial, fraterno y con todo el cariño y la lamentación, y que tengan pronta recuperación de este paso tan pesado, valga la redundancia, que está pasando la doctora Liliana y la doctora Flor García. Les mandamos un abrazo desde aquí. Un abrazo fraterno. Gracias a mi querido amigo el doctor Ulises Ramírez Sánchez, hablando de corazonadas esta mañana con información importante, crisis hipertensivas, y bueno, obviamente 312-31-493-00 en Zaragoza, 377. ¿Dónde más? En la Clínica Córdoba. ¿Dónde están los especialistas? Vamos a la pausa, regresamos.